Muy buenas, muchísimas gracias por estar en España, tiempos difíciles, otro programa más. Hoy vamos a hablar de un sector, ya verán, realmente interesante, muy poco conocido por los españoles. Digo poco conocido, tiene poca visibilidad en los medios, pero es de extraordinaria importancia. Da empleo a casi 1 millón de españoles, representa algo más del 6% del PIB y es el responsable de que 500 millones de envíos lleguen todos los años a nuestras casas. Como se podrán figurar estos días, vamos, que ni los Reyes Magos ni Papá Noel hacen también su trabajo como es la gente del sector de transporte por carretera. En estas últimas semanas, y digo poca visibilidad, ustedes quizá hayan oído hablar del follón que se está armando en Francia por el tema de los chalecos amarillos. Llevan 3 semanas interrumpiendo el trabajo de los camioneros españoles y les están ocasionando unas pérdidas, vamos a decirlo, de 12 millones de euros diarios. Y llevan así 3 semanas. Por eso hoy hemos querido invitar a la gente más representativa del sector, que son muchos, pero bueno, hemos querido, no sé si hemos acertado. Voy a presentarles, yo no les conozco, es la primera vez. Don Julio Villaescusa, que es el representante de FENADISMER. ¿Qué es FENADISMER, don Julio? FENADISMER es la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, que agrupa a asociaciones territoriales, casi 45 asociaciones territoriales, y tiene pues un volumen de empresas de 23.000 empresas asociadas. El perfil de sus afiliados es el que hay en este sector, en donde la inmensa mayoría son empresas muy pequeñitas, autónomos, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, existimos desde el año 77, cuando fue posible en España poder constituir asociaciones y federaciones de este tipo. Y desde entonces pues venimos representando y defendiendo los intereses de estas empresas. Tenemos representación en el Comité Nacional y en el Consejo Nacional, y además estamos también representados en la UETR, que es la Organización Internacional de la Unión Europea, en donde yo también soy el presidente de la Asociación Internacional, y procuramos hacer lo mejor posible lo que es la defensa de los intereses de este colectivo. Don Carmelo González, CTM, la CTM, sois también de las asociaciones más... Bueno, buenas tardes antes de nada y gracias por permitirnos participar en este, vamos a llamarlo, debate, y sobre todo algo que has comentado al principio, la importancia de poner en valor lo que el transporte representa en este país, lo cual me parece una magnífica idea y abogamos porque así sea. CTM es la confederación de mayor volumen en el país, representamos a cerca de 30.000 empresas, 130.000 vehículos. Llevamos muchos años representando, defendiendo los intereses de nuestros asociados frente a la administración, frente a cargadores, evidentemente, como dirá alguno, con mejor o peor éxito, pero estamos en ello. De alguna manera estamos representados en todas las comunidades o prácticamente en todas las comunidades autónomas con representación provincial, y también agrupamos empresas sectoriales de cisternas, de mudanzas, de frigoríficos, con lo cual abarcamos un amplio espectro de la actividad de transporte, no solo transporte por carretera, que también será importante, no sé si hoy o más adelante, poner en valor transporte por carretera y multimodal, que es un tema que debemos de enfocarlo hacia ello, ¿no? Y de alguna manera también, gracias a esta representatividad que tiene CTM, yo tengo el honor de presidir el Comité Nacional de Transportes. Don Ramón Valdivia Astic. Astic es la... Buenas tardes. Buenas tardes a los espectadores, para empezar. Y me sumo también a lo que ha dicho Carmelo y Julio. Pues os agradecemos mucho que tengamos la oportunidad de poner en valor lo que el transporte por carretera contribuye a la economía, al comercio, a la industria, al turismo en España y a nivel europeo. Esas cifras que has dado de España, pues las multiplicas por 10 y para la Unión Europea son perfectamente válidas. Nosotros somos la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Es una organización que viene desempeñando su papel en defensa de los intereses de sus afiliados y de la imagen del sector desde el año 1960.
sea que podemos decir que somos los decanos de... Efectivamente, antes del año 77, como Julio ha apuntado, pues no había libertad de asociación y nosotros existíamos porque éramos el garante, y somos todavía hoy, el garante ante el Estado español del convenio TIR de Naciones Unidas para el Transporte Internacional. Entonces se creó con ese fin, y en ese sentido pues estamos representando a unas empresas que son de un tamaño muy grande en comparación con el sector. No sé si se ha dicho ya o no, no tenemos 4 camiones de media por empresa, o 4 vehículos, mejor dicho, de media por empresa en España. Pues las empresas que forman parte de ASTIC, que a diferencia de la Federación, la Confederación, pues son empresas directamente asociadas, no tienen representación, digamos, regional. Pues estas empresas tienen de media 92 vehículos, o sea, son 30 veces más grandes como media que la media nacional. Son empresas grandes que crecieron al albur de la exportación y del tráfico internacional, y se han hecho de ese tamaño pues durante todos estos años. Y me gusta mucho estar aquí ahora hablando de esto con el título que tiene el programa, porque si hay un sector, si hay unos empresarios que de verdad están pasando tiempos difíciles desde que fundan la empresa hasta que se cierra, es el sector del transporte. Las empresas que conforman ASTIC, que son también de pasajeros, no solamente de mercancías, son de transporte por carretera, tienen de media de actividad 30 años, es decir, llevan 30 años como media funcionando. Algunas tienen pues desde el inicio de la asociación más de 60 años de funcionamiento, y son empresarios pues que han pasado crisis de todos los colores, que han pasado todo tipo de penalidades, pero que siguen contribuyendo pues a la creación de empleo, a la riqueza y a que funcione el tejido. Antes has dado una cifra del número de entregas, ¿no?, que se hacen, ¿no? Sí, eran 500 millones de envíos, pero solamente por decir, para que la gente no se quede 5 con que millones de toneladas. Sí, no, y miles, decenas de miles de toneladas. No es solamente ese paquete que te llega a casa, que ahora está muy de moda porque la gente quiere que le lleven las cosas a casa, pero es que si uno piensa en las fábricas de automoción, que en España, en cualquier tipo de industria, en los lineales de la distribución, en cualquier distribución farmacéutica o de alimentos, nada de todo esto funcionaría si no existiese la capilaridad, la flexibilidad y la rapidez y economía que tiene la carretera a la hora de mover las cosas y las personas de sitio. Y de la importancia de este sector, desde lo conoce bien Carlos Coll, economista que ha trabajado en muchas empresas. Sí, he tenido la suerte de trabajar en todos los modos de transporte, prácticamente, con lo cual hay muchos sectores dentro del transporte. Aquí está carga completa, pero hay carga aérea, hay ferrocarril, hay marítimo, y hay sobre todo lo que ahora está muy de moda, el transporte urgente. Lo que yo quería comentar, como economista, llevo más de 20 años en el sector de transporte de todo tipo, como he comentado en todos los modos, la correlación que hay entre la actividad económica y el sector de transporte. Ahora, desde hace unos años me estoy dedicando a dar clases del transporte y de logística, y veo que la sociedad no tiene ni idea, la sociedad no sabe nada del transporte y tiene una imagen muy anticuada, incluso mala, del transporte en general. Entonces, si el transporte es un sector tan importante para la actividad económica, sobre todo en una época expansiva, de hecho se ha demostrado en los últimos datos, si hay en la época de la recesión última, la actividad bajó un 40%, los ingresos de transporte bajaron un 40%, todos los sectores, ¿vale? Entonces, claro, no se le está dando la importancia que se necesita en el transporte, y eso es un poco intentar promocionar el transporte, dar otra imagen, y sobre todo, muy importante, resolver los problemas reales que tiene el transportista, las horas de paralización, que se carga y se tiene que descargar el camión, que eso, las asociaciones, si os preocupáis, pero que no llega a la realidad, porque yo en las empresas he visto que se descargan y se descargan, hay accidentes, el seguro no les cubre, etcétera. Eso es un poco el por qué yo estoy aquí, y esa es la idea de... Vamos a hablar de muchos temas, pero por empezar por lo último, lo que comentaba al principio del programa, los problemas que están sucediendo en Francia. Llevan ya 3 semanas con la historieta de paralizar las carreteras, también aquí en España, en Cataluña. Por otros motivos. Por otros motivos. Pero bueno, al final quien paga el pato son los transportistas. Las pérdidas, ¿a cuánto ascienden? ¿Qué hace nuestro gobierno, si es que hace algo? ¿Y qué debería hacer, Julio? Si a ver, las pérdidas son millonarias, evidentemente, porque el volumen de transporte que se realiza es enorme. Hay que tener en cuenta que, como bien decíamos antes, casi el 95% de las mercaderías que se necesitan para que esta sociedad viva como vivimos se llevan a bordo de un camión. 95%, es que ojito al dato, luego es 95%. El resto se lleva en el resto de modos, y además la tubería.
que dice que barco, avión, tren y la tubería, el resto, ya es decir, que va en un camión. ¿Eso qué significa? Pues que el movimiento es tan enorme como que por las fronteras que atraviesan los Pirineos para llegar a Francia circulan cada día casi 20.000 camiones aproximadamente, con su carga evidentemente. Eso es, el paralizar eso es algo, una quiebra tremenda. Nosotros lo que tenemos asumido es que todo el que necesita manifestarse quiere hacerlo en un lugar donde se les vea, y eso son la vía pública. La vía pública es el lugar donde nosotros trabajamos. Hasta incluso podríamos entender que esa situación fuese una carga que tuviésemos que soportar. Lo que es inadmisible para nosotros es que se produzca un secuestro a los camiones, no al resto de automóviles que circulan por la vía pública, que es lo que se está haciendo en Francia con los chalecos amarillos. Están circulando todos excepto los camiones. Y además en unas condiciones tremendas. El secuestro supone que un camión parado en la cuneta de una autopista, una autovía, sin los medios mínimos sanitarios de necesidad para las personas, y en muchos casos hasta incluso de alimentación, por no tener recursos como para poder aguantar ese momento. Luego es una situación muy dura que soportan los transportistas, o soportamos los transportistas españoles y los de cualquier otro país de la Unión Europea que circule por Francia, y los camiones franceses. Nosotros en la UETR, nuestra organización hermana francesa, no está participando de este conflicto. Sin embargo, ellos tienen la ventaja de estar en su país y poder estar en sus lugares donde pueden estar de una forma más protegidos, que no están circulando por la carretera como los nuestros, pero también son rehenes soportando lo que supone una reacción, que nosotros no nos metemos si es justa o injusta, pero sí decimos que estamos pagando las consecuencias de una forma tremenda. Consecuencia que llega no solo a los camiones, que es la primera, sino que también a las empresas que cargan la mercancía, llega hasta el pobre agricultor que en su huerto está recogiendo la col y le dicen no la cojas porque no va a haber camión que te la pueda llevar, y cuando la coge el día siguiente igual la col ya no está en las mismas condiciones. Ramón, ¿esto va para largo? ¿Qué sabéis vosotros? Bueno, la verdad que para mí ha sido sorprendente cuando esto empezó el 17 de noviembre, que era un sábado, si no recuerdo mal. Correcto. Bueno, pues oye, pues el sábado, el lunes aquello se puso muy serio, pues parecía que durante 4 días podrían aguantar. Se animaron mucho a sí mismos porque vieron el éxito que tenían y dijeron, vamos a hacer una semana. Ellos mismos dijeron, vamos a hacer una semana. Llevamos 3 semanas. Parece que el gobierno ha cedido en un montón de reivindicaciones, de salario mínimo, de no gravar con impuestos y con cotizaciones las horas extras, y podría uno pensar que se va a parar. Este desgraciado noticia de ayer con el atentado en Estrasburgo y tal, pues ha motivado el estado de alarma decretado por el gobierno francés, y eso prohíbe también las manifestaciones. Luego ahora mismo debemos pensar que este tema se ha paralizado por este estado de alarma y porque una parte de sus reivindicaciones las han conseguido, y uno empieza a pensar, ¿es posible que 150.000 o 200.000 personas mantengan de esta manera no trabajar, no ir a sus... en fin, todo esto requiere una infraestructura, ¿no? Pero la verdad que nos ha sorprendido porque 3 semanas es un tiempo que a mí, por lo menos, de nuestra asociación nos parecía al principio completamente imposible de prever que durase tanto tiempo. Carmelo, ¿en el gobierno se hace algo? ¿Vosotros habéis pedido ya amparo? Como CTM hemos pedido que de alguna manera todas estas pérdidas que están ocasionando a las empresas de transporte, jornadas perdidas, no llegamos con la mercancía a las fábricas, pérdidas de clientela, quejas permanentes, desabastecimiento de combustible porque el conductor se queda. Hemos pedido al gobierno que nos ayude. O sea, de alguna manera eso va a suponer en un mes crítico, en un mes en que las ventas de hortofrutícolas son importantes, que automoción, siendo España el segundo país productor de vehículos, le va a repercutir soberanamente, pues que nos ayuden para poder pasar el bache. Las tesorerías, los flujos de caja de nuestras empresas se han resentido totalmente, entonces que pedimos que nos ayuden en aplazar el pago de IRPF, de Seguridad Social, todo aquello que pueda ayudar a la empresa a subsistir. Y hago una matización, esto va a durar todo lo que quiera la reivindicación mediante WhatsApp, y eso que nos lo apliquemos en España. Cuidado, o sea, cuando uno se convoca a una reivindicación de este tipo por WhatsApp, sabemos cuándo empieza
pero no sabemos cuándo termina, no tienes el control de la movida. Y un dato importante que hemos conocido hoy, CGT en Francia ha convocado huelga general para el día 14, con lo cual nuestra esperanza de que esto terminase y tuviésemos 2 semanas más o menos completas de actividad tranquila, ojalá nos equivoquemos, ¿no? Pero me temo que no va a ser tan tranquila como esperamos. Una de las reivindicaciones de estos chalecos amarillos era yo no sé si el gobierno francés quería subir el gasoil un 40%, una barbaridad. La carga impositiva. El gasoil. Pero aquí en España no sé si van por el mismo camino, pero algo parecido. ¿Esto puede ocurrir también en España? Se dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar. Se aplica perfectamente a España. La espita ha sido la subida del gasoil, pero la subida del gasoil viene con una presión fiscal del 56% en Francia. Una sociedad que está acostumbrada a trabajar muy pocas horas, la productividad viene descendiendo desde la crisis del petróleo en Francia, la productividad por empleado viene descendiendo desde esa época, y entonces tiene un estado de bienestar que no se sostiene, con una presión fiscal del 56%. Yo he vivido en Francia, yo he estado allí y he estado un año, conozco la sociedad francesa, he estado en París y veo que están acostumbrados a vivir muy bien, y veía un poco qué mal lo estaban pasando, clase media, no nada. Entonces ha saltado porque tiene una presión fiscal. No solo era el gasoil, había una tasa para los pensionistas, había una serie de impuestos. El francés medio ya ha dicho basta ya. De hecho, no ha habido partidos ni organizaciones que hayan participado en estas revueltas. Es el francés medio, es la sociedad a través de WhatsApp, y no ha participado. Aquí la presión fiscal es del 46%. Esto es una burrada. O sea, es un país y con unos servicios sociales bastante inferiores a los que tienen los franceses. Esto pasa en España, ¿vale? Y ahí está el sector de transporte. En este caso concreto tiene un margen muy pequeño, el 3 bruto de media, no llega más, tiene que mover mucho dinero, tiene que trabajar mucho, podríamos hablar mucho de esto, con lo cual puedes saltar aquí también. Aquí está más politizada la sociedad, digamos los partidos. Puede saltar en cualquier lugar. Probablemente lo que inevitablemente vamos a tener que empezar a acostumbrarnos en esta sociedad moderna, que yo creo que afortunadamente vivimos, con independencia de la problemática que en cada momento haya que entender y soportar, pero el mundo cibernético está ahí y hace posible que las personas sean capaces de comunicarse y plantear posiciones que en otro tiempo solo se podían hacer si había un partido político, un sindicato o una organización responsable con un liderazgo que de alguna forma tenía que dar la cara y tenía que cuando menos responder por las consecuencias de sus actos. Esto hoy es posible en Francia, es posible en España y es posible en cualquier país. Esperemos a ver qué pasa en el Reino Unido después del problema que tienen ahí y qué pasa en los demás sitios, en Italia. O sea, tenemos un verdadero problema nuevo que se plantea como consecuencia del uso de las redes, que probablemente no tienen otros países como China, Rusia, que lo tienen copado. Allí no tienen ese problema, pero en los países libres eso vamos a tener que saber o aprender a convivir con él. Y el problema nuestro es el que decíamos al principio, que a la hora de tener que manifestar toda esa rabia, justa o injusta, nosotros lo que no nos sublevamos ante esas situaciones de tener que ser los que paguemos las consecuencias de todo el que quiera manifestarse en el espacio donde nosotros trabajamos. Es una barbaridad y eso nosotros lo que estamos diciendo, que los gobiernos tienen que ser capaces de controlar y de que haya corredores para que nos podamos mover y sobre todo para que la presión que se ejerce sobre las personas que están trabajando, nuestros conductores, a bordo de un camión, es una responsabilidad enorme por el valor de la mercancía, por el valor del vehículo, por su propia seguridad, solos en mitad de una carretera con una turba de personas con un chaleco amarillo de cualquier otro color. Eso es algo que no se puede tolerar. Somos un rehén muy interesante para la revuelta. Al gobierno no les interesa que seamos rehén, porque ellos entonces ganan. Si paran el transporte, paran la actividad económica. Cualquier gobierno no le interesa. Por lo tanto, sí que el gobierno debería pensar en el sector de transporte, hacer esos corredores. Y Europa.
Bueno, nosotros vertebramos, la carretera vertebra a los es Europa, a través de... Y la Unión Europea, que es un proyecto de soberanía supranacional y tal, pues en este momento está demostrando, quizá una vez más, lamentablemente, que no tiene capacidad de mantener conectados sus países. Este es un problema interno francés, pero oye, Francia está donde está, la geografía es la que es y nos repercute a todos. Nuestro personal está sufriendo y es el principal, y son gente a la que hay que cuidar y es el principal rehén, pero el problema es que Europa es una entidad grande que está siendo sometida a una presión por gentes que efectivamente, como decía Julio, no son fáciles de controlar. El sindicato que has mencionado antes, CGT, y otro sindicato francés habían convocado una huelga para protestar por una cosa concreta del transporte francés. Correcto. Que es que no les iban a pagar las horas extras en las condiciones que ellos querían. Pero como había interlocutores, había una patronal, había dos sindicatos y había un gobierno, se sentaron en una mesa y 3 días después de convocarlo, pues se desconvocó la huelga. Y no ha habido huelga. Ahora pues les puede parecer huelga general, no por el transporte. Y lamentablemente, Frank, tenemos que hablar de cosas negativas otra vez. Yo es que quería hablar un poco de positivo del transporte. Estamos hablando de cosas negativas ligadas al transporte. Yo me adhiero a lo que ha dicho Julio y Carmelo, y no podemos consentir, la sociedad no puede consentir que las venas de su tejido estén bloqueadas por reivindicar cosas que serán todo lo justas que se quieran, pero no puede hacerse esto con gente que no tiene ninguna capacidad. Nosotros, como transportistas españoles, digamos, o alemanes en otro caso, no tienen ninguna capacidad de influir sobre lo que el gobierno francés haga o no haga con el gasóleo o con la carga impositiva. Por tanto, no podemos estar sometidos a esto, porque además está paralizando la construcción de Europa. Volviendo a España, sí. Una posible subida de los carburantes en un sector que tiene unos márgenes de beneficios tan... Eso iba a matizar. Ya me he apuntado el 3%. Para mí lo quisiera. Es un dato bruto de Para mí lo quisiera. Sí. O sea, bruto, he dicho, he comentado. Bueno, son estadísticas. Pero que estamos en unos márgenes ínfimos. Yo diría, tratando de ser optimista, hay soluciones. Esperamos que el gobierno dé respuesta a nuestras reivindicaciones, pero se están sumando otros factores. Francia, estamos hablando de otros chalecos amarillos en una región, en una zona de nuestro país, que nos ha acordado la carretera y que nos han estado paralizando también, sin inmutarse nadie, ningún gobierno. Estamos hablando de Cataluña, estamos hablando de Cataluña, gente despistada. Sí, estamos hablando de Cataluña y hemos estado parados también igualmente, y eso también nos hace daño, con lo cual sí que me gustaría que el gobierno tomase medidas. No puede paralizarse nuestro sector, y lo más que puede estar pasando en este momento es que el sector termine en un hartazgo que ya desborde todos los temas, ¿no? Evidentemente, hay sectores, personas, empresas que ya están hablando que no quiero que me suban el 31% el gasoil, porque además esa imposición se le suma el 21% de IVA, es una doble imposición. Entonces empieza a haber ya sectores que dicen, si en Francia, lo que hemos dicho antes, las barbas del vecino ves pelar, que yo no quiero que me devuelvan. Tenemos la suerte en el transporte profesional de que tenemos la evolución del gasóleo profesional. Hay una cuantía que se nos devuelve en un montante. Una de nuestras reivindicaciones es que ese gasóleo profesional se aplique también a todo transportista que tenga la capacitación de transporte y como tal desarrolle su actividad a partir de 2 toneladas. Luego nos dirán que Europa no lo permite, pero bueno, ya veremos a ver, que tenemos que pelear también como sector, como asociación, y me parece bien, Ramón, que el gobierno necesita interlocutores serios, potentes, que podamos llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, esto se puede desbordar y las huelgas las empieza, pero hay que saber pararlas. Y en este momento, y ya termino, necesitamos que el gobierno mueva ficha. Yo creo que estamos siendo bastante coherentes a la hora de presentar propuestas, y hemos dado un tiempo porque en ningún modo queremos nadie hacer daño al colectivo que somos nosotros mismos. Los desabastecimientos generan conflicto y yo creo que tenemos oportunidad. Y también digo, en estos momentos el gobierno se está sentando a hablar con las asociaciones, pero si somos estratégicos, que nos lo demuestre andando, no solo hablando, andando. Yo tengo que decir, perdona Carlos, que representantes del Ministerio de Fomento estaban invitados a este programa, les mandé su email, en fin, el cauce reglamentario, pero no me han contestado, pero bueno,
Sí, que creo que hay un dato muy importante que no has dicho, que la sociedad no lo sabe. El coste del gasoil para el sector de transporte representa entre el 40 y 45%, o 35-45%. Es un coste muy alto del total de costes, con lo cual el gasoil para el sector del transporte es primordial. Es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de subidas del gasoil, o el gasoil profesional, que se debe estudiar y demás, aunque va en contra de los principios de la Unión Europea, ese tema, pero bueno, pero sí es una necesidad el gasoil profesional, ¿vale? Pero la sociedad no sabe que cuesta de entre el 40 al 45% del total de costes. Eso es muchísimo, un solo coste de la actividad del transporte. Aprovecho otro comentario que has hecho antes. Dentro de las reivindicaciones del sector se pide, y además no sé por qué, ha coincidido que Esquerra Republicana ha presentado una reivindicación para prohibir de facto que el conductor en carga completa, cuando menos, se cargue y descargue el vehículo. Esa es una reivindicación nuestra también, pero ya no solo porque no es su labor, porque bastante tiene el conductor de ser profesional en lo que tiene que ser. Al final, yo muchas veces digo en chirigota que el conductor ha de ser químico, ingeniero y abogado, porque ha de saber de todo, y el conductor tiene que ser profesional de la ruta y saber lo que lleva entre manos, y no llegar a una fábrica y descargarse y cargarse, y esas horas no dedicarlas a descansar. Esto es importante porque la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en carga completa, prohíbe que el conductor se cargue y descargue el camión. ¿Vale? Sí. Entonces la sociedad no lo sabe. Vamos a hablar de eso, de la carga, de los descansos también en los camiones, que también creo que la normativa ahora lo prohíbe, el descanso en las cabinas, o la restringe. Eso es. La restringe. Hay una... Pero bueno, son muchos temas, pero tenemos que hacer una breve pausa y enseguida estamos con más temas. Somos Europa 20. Ven y descubre tu espacio de decoración en el centro de Madrid, situados en la primera planta, en el número 32 de la carrera de San Jerónimo. Desde 1980, nuestro equipo de profesionales te ofrece las mejores soluciones para tu hogar. Realizamos proyectos en 3D. Somos especialistas en diseñar tus muebles a medida. Disponemos de las últimas tendencias en decoración, con una exclusiva selección de artículos de las primeras marcas en diseño y calidad, nacionales e internacionales, ofreciendo una gran variedad de muebles para decorar todos los espacios de tu hogar. Entregamos en toda España. Somos tu tienda de decoración. Tu tienda en el centro. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde se le comenzará asesorando sobre los materiales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Ya estamos de vuelta con la rosca, ¿no? Lo llaman los camioneros, al volante. El volante. ¿Querías decir algo de...? Sí, bueno, estabas hablando del tema de los descansos. La profesión de conducir un camión está muy regulada por la Unión Europea, con reglamentos muy clarísimos en casi todo. Cuántas horas se puede conducir, cada cuánto tiempo hay que parar, cómo tienen que ser esos paros diarios y semanales. Y muy controlado, ¿no? Y se controla con un tacógrafo, con un instrumento electrónico que registra cuando estás conduciendo, quién está conduciendo, cuándo está parado, cuándo está haciendo otro trabajo, etc.
un defecto de la legislación europea y que ha sido reconocida incluso por Juncker y también la española, porque voy a decir que no, pues es que muchas veces no está bien definida, no está claro lo que pone allí. Durante más de 10 años hemos interpretado el reglamento de tiempos de conducción y descanso como que permitía realizar los descansos utilizando para ello la cabina del camión, que vienen acondicionadas por los fabricantes para eso, tanto para el descanso diario como para los descansos semanales, que se dividen en dos tipos, largos o regulares y reducidos, que se pueden aceptar. Bueno, pues esa reglamentación ha sido puesta en duda por algunos estados europeos y ha llegado el litigio hasta el tribunal de Luxemburgo famoso, y se le ha dicho, oye, esto que hizo el legislador aquí, que llevamos 10 años interpretando como que es posible y que ahora dicen algunos estados que no se puede usar la cabina para descansar, ¿cómo lo ve usted? Y el tribunal ha leído, ha escuchado y ha dictaminado que, pues según está escrito esto, el legislador pretendió prohibir que se utilicen las cabinas para hacer los descansos semanales. Y ese es el cambio, digamos, no de norma, porque la norma no se ha cambiado el texto. Es la interpretación que el tribunal ha hecho. Está claro, entre la duda que ustedes tienen, para mí está claro que el legislador dijo que no se pueden utilizar las cabinas para descansar. Y ahí se ha quedado. Y le ha dicho a los estados, ustedes pues legislen de acuerdo a mí y pongan sanciones para el que incumpla este tema de descansar en las cabinas. ¿Se ponen sanciones? O... Sí, estamos esperando a ver en algunos lugares. Pero de todas formas yo quería volver un poco atrás y después retomamos esta cuestión. Hay que hacer en honor a la verdad. El gobierno actual nos está diciendo permanentemente que el gasóleo no se va a subir al transporte de mercancías, al transporte pesado. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay otro transporte, que es el ligero, y que también tendría derecho a que no entrase en esa subida si se produce. Pero el transporte pesado, tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, siempre nos están diciendo que no hay ninguna pretensión por su parte de hacerlo. Si lo hacen, pues habrá que ver las consecuencias y las tendremos que valorar. No se atreve con los grandes, pero con los pequeñitos, la furgonetita que... Bueno, la furgoneta, los ligeros, los de menos de 3 toneladas y media, pues evidentemente ahí es otro nivel y parece ser que no entran en esa propuesta o planteamiento del gobierno respecto de la subida del combustible en la medida que tenga. Hay que tener en cuenta que el combustible, bueno, estamos sufriendo una situación muy peculiar, muy curiosa, y es que el barril de petróleo ha bajado de forma considerable, pero sin embargo el precio del combustible no nos ha bajado. Las petroleras españolas, probablemente unas de las más ineficientes de Europa, son las que más beneficio están teniendo en esta situación. Luego, los impuestos españoles en el combustible son precisamente de los más bajos que se ponen y que la Unión Europea obliga a que se pongan. Por tanto, hay que ser honorables con la realidad y decir las cosas como son. Tanto es así que en lo que va de año, pues prácticamente ha subido 20 y tantos céntimos el precio del combustible. Y bueno, pues ahí está, y nadie es capaz de darnos una explicación por qué, estando el barril de petróleo en el precio que está, no baja en la misma medida que subió en su momento. Lo que sí es cierto es que el sector del transporte en estos momentos, sorprendentemente, como no había ocurrido antes nunca, por primera vez, ha sido capaz de ponerse al 100%, un consenso al 100% de acuerdo en una tabla reivindicativa de 12 puntos. 12 puntos que están ahí y que, como bien decía Carmelo, se le han presentado a Fomento, a la Administración, a quien tiene competencia en cada uno de esos puntos, para que si antes del día 15 de enero no hay una respuesta que sea razonable como para no entenderlo correctamente, pues entonces el Comité Nacional tendrá que tomar medidas con independencia de las consecuencias que tengan esas medidas, cómo se tomen y quién las realice. Pero vamos a tener una cuesta de enero a partir del día 15. No, la cuesta de enero empezó ya. La enero la llevamos subiendo. Hace 20 años. 20 años. Sí, pero pues vamos a empezar bien el año. Bueno, pero es cierto que, a ver, cuando nosotros planteamos esto, todo el mundo dice, ahora irán ellos y se pondrán en las carreteras. No sé si nos pondremos en las carreteras o no. Yo espero que no. En los garajes. Yo espero que no, que en las carreteras, pues normalmente nunca nos hemos puesto en plan obstruccionista y no hacemos eso. Pero
bueno, habrá que ver qué medidas son las que se toman en el supuesto de que no hay una respuesta por parte de la Administración que dé salida a esa tabla reivindicativa que, repito, está admitida, consensuada por el 100% del Comité Nacional, y eso es muy importante. De esos 12 puntos, ¿alguno ve usted más difícil que otro? Bueno, depende de quién lo vea, habrá puntos complicados, porque todos los hemos dirigido al Ministerio de Fomento, que es de quien dependemos la actividad, pero muchos de ellos no va a ser competencia del Ministerio de Fomento. Lo cual, dicho de paso, no nos sirve de excusa. No nos sirve de excusa que el tema de impuestos dependa de Hacienda, sino que queremos que el Ministerio, quien nos representa, negocie con Hacienda tema del gasóleo profesional que hemos hablado, que habría que matizar si sube o no sube, pero no, yo creo que no es el momento del debate. El tema del gasóleo profesional, como digo, es una línea, para mi punto de vista, roja. La carga y descarga de vehículos puede ser otra línea roja, porque de alguna manera estamos sufriéndolo. Todo el mundo se nos llena la boca diciendo que queremos hacer un sector atractivo. Y no solo subir los salarios, que también, y insisto en ello, que también. Lo que tratamos es de que nuestros conductores lleguen a las fábricas, descarguen, descansen y se vayan, que no queremos cobrar por ese concepto, queremos andar, queremos que los conductores sean profesionales, una profesión pues denostada hace años. Yo recuerdo cuando empecé también en el sector, venía gente joven buscando trabajo para hacer internacional porque les repercutía bien económicamente en el dinero para casa, y ahora mismo nadie quiere venir al sector. Creo que estaremos de acuerdo que tenemos la gran suerte que la construcción no ha crecido, que las carreteras no se han arreglado. Dicho de paso, las carreteras no se han arreglado, con lo cual no han demandado profesionales, porque si no estaríamos con un problema mayor del que tenemos ahora mismo de falta de profesionales. Con lo cual, estas cuestiones de carga-descarga, de paralizaciones, son vitales para que nuestros profesionales se sientan confortables dentro de lo que cabe. Y para mí esos son puntos importantísimos. Y hay otro que está con el cambio climático, con el Ministerio de Cambio, que también es vital, y que Madrid pues es un punto neurálgico. No la armonizamos ni en nuestro país, porque cada ciudad, cada población está armonizando a su criterio, y que nadie piense que el sector de transporte está en contra de la ecología. No, nuestros vehículos, en la inmensa mayoría, son Euro 6, que contaminan menos en partículas CO2 que los vehículos de gas natural. Otra cosa es que luego contaminen en otros peróxidos o lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera estamos abocados todos, pues somos personas y queremos que la ecología. Pero lo que no puede vivir un sector como el nuestro, con incertidumbre, un sector intensivo en inversión. Permanentemente tenemos que renovar nuestra flota, y renovamos con la mayor tecnología. Si no sabemos a qué tecnología ir, estamos abocados al fracaso. Yo no sé si tengo la sensación que hay veces que la bandera de la ecología precede al estacazo de impuestos. Sí, es el paraguas verde. Sí. ¿Eso se produce en este sector? ¿Un camionaco que tú te imaginas que está consumiendo o polucionando mucho? ¿Es cierto? El tema de la ecología ha servido muchas veces para eso, para buscar una excusa para aumentar la carga fiscal en el tema combustibles. Como decía Carmelo, mira, un camión Euro 6, un camión de los que se compran ahora, hoy que se fabrican ahora, que cuesta 78.000 o 100.000 euros la cabeza tractora y luego el semirremolque. 150, 140. Y que lleva más tecnología que un Fórmula 1. O sea, ese conductor lleva mucha tecnología. Esa idea del conductor un poco rudo. No, esto ya hay la tecnología que lleva un camión. Pues un camión de esos, por cada litro de combustible que quema, emite menos partículas, menos hidrocarburos y menos CO2 que un coche tuyo. Claro. Por cada litro que quema. Claro que quema muchos más litros, porque pesa 40.000 kilos, no 2.000. Pero porque es mucho más limpio. Pero, mira, todo el sector de camiones pesados y autocares de toda la Unión Europea, si estuviese parado todo un año, quietecito, sin moverse, el mundo seguiría recibiendo el 99,4% del CO2 que recibe. Eso es lo que significa, pues, sin embargo se nos señala como los causantes del calentamiento global, porque viene muy bien para vestir estas cosas de restringir el tráfico, de no sé cuántos. Mira, si en el año 1905 un político hubiera dicho: en el 1925 se van a prohibir los burros, los caballos y las mulas,
No hizo ninguna falta. Hubo una tecnología mejor y la gente la adoptó. Entonces ahora decir que en el 2040 no va a haber diésel porque lo digo yo, no, mira, usted dígame cómo tendrá que ser de limpio mi vehículo en el 2040 y si me proporciona elementos económicos, rentables, fiables, que funcionan, se los vamos a comprar todos. En cuanto haya camiones eléctricos que en vez de que cuesten cada kilómetro recorrido la 7ª parte que cuesta el combustible líquido actual, correcto, pues lo vamos a comprar. Pero tiene que haberlos, tienen que ser fiables, tienen que ser asequibles y tienen que funcionar. Y trabaje usted en eso. Incentive el desarrollo, la investigación, lo que usted quiera para que haya alternativas a los combustibles fósiles. Y esa será una buena descarbonización que vamos a aceptar encantados, porque como ha dicho Carlos, el 35-45% de nuestros costes operativos es combustible. Tenemos una propensión enorme, unas ganas tremendas de rebajar ese coste, imagínese. No nos tiene que empujar nadie, estamos deseando que nos den alguna alternativa más rentable. Sí, los mensajes se dan a la sociedad, se dan mensajes a través del gobierno de turno, el que sea. Y cuando hay un agujero en los presupuestos, cuando los ingresos son más bajos que los gastos, hay que financiarlo y hay que conseguir dinero. ¿Cómo se consiguen los dineros? O bajar los gastos, claro. Sí, pero eso estamos donde estamos. Que los gastos les gustan sacar gastos porque luego hay, en fin, elecciones y demás. No me voy a meter más con este tema, pero bueno, cuando hay un déficit presupuestario, pues ¿cómo se aumentan los ingresos? Pues vía impuestos. La partida más importante es vía impuestos. Los impuestos son directos e indirectos. Impuestos directos, pues la renta, IRPF, impuestos sobre sociedades, y claro, eso ya es más duro para la sociedad. ¿Dónde se disimulan más? Cualquier gobierno, de estos anteriores o los que sea, con los impuestos indirectos, que es el tabaco, el alcohol, los impuestos especiales, y es ahí donde viene la subida. Pero claro, choca con el sector de transporte, y es que el sector de transporte, el gasoil les representa un porcentaje de coste altísimo, y ahí están los 12 puntos, y más cosas que hay que reivindicar en este tema. Y es ahí lo que están haciendo. La excusa, pues en la ecología, y como bien has dicho, el tema de camiones eléctricos es cuestión de rentabilidad, y en ese margen que estamos, meter camiones eléctricos, está claro. Como criterio, para que todos sepamos en qué números hablamos, un vehículo a gas, una tractora a gas de 460 caballos, cuesta 40.000 euros más que un vehículo de gasoil. Hay que hacer muchos kilómetros, claro, hay que ser muy ecológico, porque no nos olvidemos que al final somos empresa, somos industria, también tenemos que generar riqueza para el empresario y para los trabajadores, porque si no es un tema... Otra cosa no sabe la sociedad, un vehículo normal, una furgoneta, hace 20.000 kilómetros al año, más o menos. Para que un camión nuestro de ahora, normal, el Eur 6 o uno, incluso estos modernos, puedan funcionar y puedan ser rentables, pues son 120.000 kilómetros mínimo al año. Mínimo al año. Y si no, no te salen 120.000 años, claro, si no nos salen los números. 3 vueltas, ¿sí?, al mundo. Sí, como quieras, por el Ecuador. Pero al año, y que tenga carga suficiente, que luego el tema de cobrar la carga como es debido, también. Uno de los 12 puntos precisamente va dirigido al Ministerio de Transición Ecológica. ¿Y por qué? ¿Qué tenéis que decir vosotros a este ministerio? Pues tenemos que decirle todo esto que explicaba Ramón, pero además decirle que hay un presupuesto que está ahí destinado a esa transformación de los vehículos que tienen que circular por España y por cualquier otro territorio, y que eso necesita también que se le ayude y que de alguna forma se contrarreste el gran coste que puede tener el transformar toda esa flota. Probablemente habrá que hacerlo, sin lugar a dudas, pero desde luego si tiene que salir de las arcas de las empresas de transporte, que no existe el arca, pues no sé de dónde va a salir. Quiere decirse que estos son habas contadas, o hay ayudas o no se va a poder transformar nada. Y si una empresa no transporta, esta sociedad, como decíamos al principio, no va a tener lo que necesita. Luego nosotros lo que estamos diciendo, ojo, aquí se está montando una importante, puesto que ahora nos hemos despertado todos dándonos cuenta que nos estamos cargando el planeta y que hay que reducir, y el transporte también tendrá que reducir la parte que le corresponda. Pero desde luego no se le puede pedir a quien no tiene que tome medidas económicas y tecnológicas, sino que nos tendrán que dar una y la otra cuestión, porque
Si no, no habrá transporte, evidentemente, y sobre todo si se plantean situaciones radicales, desde mañana ya no se hará tal o cual cosa, es que eso es imposible. Si no se puede hacer, no habrá transporte. Queremos decir que nosotros no estamos ciegos, no estamos en otro planeta, estamos en el nuestro, queremos colaborar, pero esa se tiene que hacer con la previsión, con las políticas necesarias para que esa situación se pueda producir. Si no, nos vamos a encontrar en un problema en donde a los gobiernos les cuesta muy poco trabajo comprometerse al año 2030, 2040, 2020, ponerlo en el papel es muy fácil, pero luego hay que llegar, y para poder llegar y no tener luego un problema insuperable, eso hay que hacerlo con una política permanente y constante en donde tiene que haber las dos cuestiones, tecnología y financiación, para que esa situación se pueda producir. Yo quería preguntar si a todos si la legislación en toda España es homogénea. Lo digo porque el año pasado, por estas fechas, quizá en enero, el Servicio Catalán de Transportes hizo unas restricciones de tráfico unilaterales que causaron cuando menos sorpresa, ¿no? Sí, cuando parecía que iba a caer la nevada siberiana. Sí, que era una lluvia fina. Yo tengo un ejemplo de esto en el reino de Taifas, donde estamos. Tengo amigos que tienen empresa de transporte especial, son empresarios de transporte especial, que van, esos camiones que van con maquinaria encima de 20.000 ruedas. Y en el País Vasco y Cataluña, en concreto en el País Vasco, tienen que tener representantes allí para conseguir los permisos y para poder pasar por el País Vasco. Cuando quiera el País Vasco, no cuando quiera el Estado de España. Cataluña es lo mismo, le ha pasado, ¿vale? Cosa que cruza, porque ha ido a llevar unas vigas para unos puentes en Bélgica, cruza Francia y tal, y no le piden permiso en Tours y luego en Lille, no, es todo, no, circula y punto, y lo tiene donde lo tiene que pedir y ya está. Pero para pasar al País Vasco tiene que pagar y tener una persona pagándole un salario o una sucursal allí, como quiera, para poder sus camiones cruzar el País Vasco con transporte especial. Sí. Esta es la realidad en este país del Reino de Taifas, y claro, eso le supone más costes al cargador, pues le tiene que cobrar lógicamente esos costes, en fin, distorsiones. Volviendo a la ecología, sí que efectivamente puede que esté legislando en estos momentos Cataluña distinto que Madrid. Puede que un vehículo que hoy sea válido en Madrid para trabajar, mañana no pueda desplazarse a Barcelona porque no cumple la normativa de Barcelona. Esto es de locos. Eso no lo entiende nadie. ¿Qué empresario va a invertir? ¿Qué invierto? La primero, que tiene que tener certidumbre para ver dónde invierto. Entonces, no puede ser que un vehículo que esté trabajando en Madrid baja la actividad de aquí, me lo llevo a Barcelona, no puedo trabajar. O sea, esto evidentemente también se está pidiendo eso, que se armonice. No, que vale, que entendemos que tiene esa potestad los distintos ayuntamientos de legislar, pero creo que debe haber sentido común y desde el ministerio que proceda, que se unifiquen los criterios, pues si no esto va a ser ingobernable, ¿no? No puede ser. Y aprovecho y me voy un poco para atrás, Ramón, para que nos quede claro. La prohibición del descanso en cabina es el descanso largo del fin de semana, 45 horas. Y una matización además, las cabinas actuales de nuestros profesionales son mucho mejores que muchos de los hoteles donde duermen, mucho más confortables y están en condiciones. Sí, Carmelo, porque no es un problema de la cabina. No, está claro. El problema es que la infraestructura que se ha creado durante estos años no sustenta esos descansos. Las áreas de descanso. Claro, tú en tu cabina descansas bien, porque te levantas por la mañana, te encuentras en un descampado, que en España en verano hace 45 grados y no hay ni un árbol que dé una sombra, y en invierno te cae una helada y que te roben el combustible, que es todo el Entonces este es un tema, no es la cabina el problema es que no hay lugares con confort y seguridad suficientes como para poder realizar un descanso adecuado. Eso es lo que probablemente hay que evitar, y es lo que muchos países están reaccionando, es contra una práctica que, no parece que sea muy razonable, mantener a personas que viven en el camión durante 5 meses sin poder recalar en un domicilio, en una estructura física de un edificio como es debido. Luego, eso es lo que no parece razonable.
Bien es cierto que las medidas, cuando se toman de esta forma, que van de un sitio para otro, y probablemente lo que pudiera ser un descanso puntual en cualquier momento que alguien semanalmente lo pudiera hacer, ahora está prohibido por esa circunstancia. Pero lo normal es que las personas no tengan que vivir en el camión, que vuelvan a sus empresas, que vuelvan a sus hogares y tengan su descanso semanal en donde lo tienen que tener. Eso es lo normal y esa es la lógica. Lo que ocurre es que cuando se toman medidas tan drásticas, es decir, ahora no puedes hacer esto por impedir una cosa, se está además, pues de alguna forma, perjudicando el desarrollo normal de las empresas de un conductor que probablemente, haciendo un transporte por Europa, no vuelve hasta los 15 días. Si vuelve a los 15 días, evidentemente puede hacer el descanso, más la suma de las 21 horas que no ha hecho. Luego, a ver, realmente donde da el problema, el descanso, la prohibición del descanso en cabina, es a las empresas que mantienen a los conductores permanentemente a bordo del vehículo. Más problemas que afecta al transporte, el llamado cabotaje, estos camiones que transitan por España. Parece que alguno viene de Portugal y se está haciendo el recorrido que no debiera. ¿Qué está pasando? Bueno, el cabotaje tiene este nombre, es un nombre traído del barco. Los barcos, sí. Y es una práctica que está regulada también por la regulación europea. Y dice que si tú haces un transporte internacional, tú cruzas, vamos a decir, de España hasta el norte de Francia y llevas una carga y la descargas allí, para favorecer que no hagas kilómetros en vacío y que pues si no tienes otra carga en aquel lugar cercano que puedas traer a España de un solo tirón, pues te dejan hacer transporte interno. Es decir, que desde el lugar que has descargado en Francia, durante 7 días tienes opción de hacer hasta 3 operaciones internas dentro del país donde has hecho tu operación internacional, que eso es lo que está regulado. Y eso en Europa pesa en toneladas kilómetro, que es como lo medimos nosotros, ¿no? Toneladas movidas, tantos kilómetros, pesa aproximadamente un 2,5% de todo el transporte que se hace en Europa. O sea que es una cosa muy residual. Pero en España hay alguno que se está quejando que vienen de Portugal, que bueno, quizá en este terreno son bastante competitivos. ¿Y los franceses sabes cuánto se quejan de lo que hacemos nosotros? Porque somos los más caboteadores. Nosotros hacemos mucho más cabotaje porque somos el segundo país de Europa en transporte internacional por carretera. Tenemos flotas enormes de camiones en Europa y por supuesto que no se mueven en vacío. Bueno, cuando se cotiza, cuando se cotiza un precio, se cotiza ida y vuelta para rentabilizar el precio, para ser competitivo. Como máximo, los jefes de tráfico a nivel europeo puedes hacer 25 kilómetros desde que cargas hasta que descargas hasta que cargas. Si no palmas. Si no estás perdiendo dinero. Por eso vas a polígonos a Milán e intentas cargar muy cerquita, porque si no has cotizado un precio que no es competitivo, ¿vale? Y eso los jefes de tráfico en el transporte internacional son los 25 kilómetros como máximo, si no ya estás perdiendo dinero. De hecho, al final de año cuenta los kilómetros en vacío que has hecho para ver la rentabilidad de se ha reducido muchísimo. Claro. Veremos a ver lo que dice Europa también en todo con el plan de movilidad, a ver qué establece. El tema del cabotaje es pequeño en número, pero causa mucho disipela a la gente, porque cuando tú tienes un transportista que tienes tu flota cerca de París y hay un cargador cerca tuyo que te dice llévame esto a Lyon, ¿no? Y resulta que llega un español que viene de Bélgica y dice yo ya que voy para abajo de la que voy yo, es más, hasta te la da muchas veces el transportista francés te lo encarga, te dice no mando mi camión con un precio entiendo claro, entonces cuando te pasa eso te sientes. Entonces los españoles que sufren el cabotaje de portugueses o de alemanes o de lituanos que vienen hasta aquí pues se quejan mucho. Si yo no salgo nunca de España, por supuesto que estoy encantado que hagan una muralla como la muralla china en los Pirineos y que alambren Portugal, porque no viene nadie aquí y me quedo yo solo. Pero los que nos dedicamos al transporte internacional, las murallas no nos gustan. Se habló hace un momento de la fragmentación. La fragmentación es mala de por sí. Es mejor unificar y que haya reglas iguales para todo el mundo. Pero para un sector cuya unidad de trabajo es con ruedas, nos vienen muy mal estas cosas. Que un autocar de transporte escolar sea legal en Burgos y en Zaragoza no nos va bien como empresarios, porque a lo mejor tenemos que hacer transporte en Zaragoza. Y eso no lo he dicho porque sí, es que es así.
Entonces, las fronteras nos vienen muy mal porque rodamos y nos movemos, entonces no queremos que haya fronteras, queremos que haya reglas claras para todo el mundo y que a todo el mundo le afecten igual. Lo que no podemos pretender es que a nosotros nos dejen hacer transporte con nuestros camiones dentro de Francia, pero no podamos dejar aquí a nadie hacer transporte porque no tiene matrícula española. Esto no parece que tenga mucho sentido. De todas formas, hay una cuestión que es muy compleja, no es simple, el que esa armonización del transporte en toda la Unión Europea, con todos los matices y consecuencias que tiene, pues quien la tiene que desarrollar lógicamente e implantar normativamente, pues es Bruselas, es la Unión Europea. Para eso la Comisión lleva trabajando pues 4 años, en donde ha pretendido establecer un paquete de movilidad que se le llama, para establecer esa serie de normas que contemplan pues todas esas variables o matices que tiene toda la normativa que supone el que nosotros que nos movemos por toda la Unión Europea tengamos reglas del juego similares para todos. Y bueno, el fracaso de la Comisión ha sido estrepitoso, creando incluso una situación muy chusca, muy peculiar. Nunca ocurrió en la Unión Europea que el Parlamento Europeo en votación tumbe por 2 veces, no por una sola, sino por 2 veces, la propuesta de la Comisión. La Comisión es como si fuese el Gobierno de la Unión Europea lo plantea en el Parlamento y no pasa al Consejo porque el mismo Parlamento la ha tumbado 2 veces. Ahora ha ocurrido otra cosa distinta en la tercera vez, y eso ocurrió el día 3. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que otra vez se volvió a plantear el paquete de movilidad, en donde en vez de pasar por el Parlamento lo hizo al contrario, y digo que nunca había ocurrido esta situación salvo en transporte. Primero, que se saque específicamente el paquete de transporte, y segundo, que tenga este recorrido por los vericuetos de la legalidad. Entonces lo que ha ocurrido es que el Consejo ha aprobado, antes de que lo apruebe el Parlamento, una serie de medidas de consenso, límite, con la presidencia austriaca, que, bueno, más o menos podrían ser asumibles por todas las partes si es que al final se desarrollan correctamente, que luego habrá que ver el desarrollo. Bueno, ahora lo que falta es que las tiene que aprobar el Consejo. Nos ha pasado un poco como la May en el Reino Unido. Ahora habrá que ver qué pasa con lo que vota el Consejo en Estrasburgo. Y bueno, el Parlamento Europeo. Habrá que ver si lo aprueban. Esperamos que sí, cuando ya los gobiernos o el Consejo ha dado el visto bueno, que sus diputados estén en línea con lo que sus representantes de cada estado ha dicho que asumía y que estaba de acuerdo. Pero para que os deis una idea de cuál es la complejidad de establecer normas que estén armonizadas en toda la Unión Europea y por ende en el Estado español, es que es muy complejo, es muy complicado. La Unión Europea, que tiene muchísimos problemas, que llega tarde y mal en muchísimas cuestiones, bendita Unión Europea, que al final es capaz, aunque lo haga tarde y tarde 4 años o tarde 8, de ir esta Europa nuestra tan conflictiva, ir manejándola para poder ir armonizando y haciendo cosas que valga la pena. Luego veremos si lo consiguen. Nos quedan 4 minutos, uno menos, 50 segundos para hacer alguna petición, alguna matización. Volviendo a los descansos, una petición encima de la mesa: zonas parking seguro para profesionales y mercancía. También está en nuestra tabla reivindicativa. Queremos que nuestros profesionales estén tranquilos durmiendo en su cabina, sea de 24 o de 2 horas, lo que sea. Pero me refiero ahora a los profesionales. Hemos hablado del transporte y nos hemos dejado a personas imprescindibles. Y 2 cuestiones importantes. Una, el tema de la paralización, las paralizaciones, y el tema de los cobros junto con la Junta Arbitral. Correcto. La sociedad no sabe, los transportistas no saben la Junta Arbitral cómo funcionan. Yo en los cursos lo estoy viendo. Digo, ¿cómo no sabéis esto? El Ministerio no lo sabe, no sabe cómo funciona, no sabe que son gratis, que tiene 6 meses para salir el laudo, que el laudo es lo mismo que una sentencia y que no están cobrando, y aparte cobran tarde. Tampoco saben la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, cuando el periodo no le pagan en el tiempo establecido, le pueden poner un 5% de interés sobre esa parte. Tampoco lo saben calcularlo, ni saben cobrarlo, ni saben que existe. Este tipo de
todo lo que lleva a las juntas arbitrales este tipo de sanciones, y que tienen que hacer un documento, lógicamente, para ir a las juntas arbitrales, no lo conoce el sector, pero no el cargador, no lo conoce el transportista, el que no le paga el servicio que hace. Pero eso ocurre por algo que también hay que criticárselo al sector, porque el sector sabe que hay unas asociaciones de distintos niveles y probablemente intereses, en donde si pero yo veo la realidad. Dirigen a ellas para yo estoy con ellos todos los días. Recurra a la Junta Arbitral o donde quiera recurrir, las asociaciones seguro que sí saben. Que sí, claro, pero ellos están ahí y no lo saben. Sí, 50 segundos. Viñeta, algo, lo que... No, yo lo que quiero decir es que ahora mismo vivimos un momento, unos años, un cambio de era que dicen, en el que la digitalización, la globalización y el respeto al medio ambiente son unas corrientes fortísimas. Por otro lado, la demanda de movilidad de la sociedad, de bienes y de personas, es creciente. Cada vez nos piden que transportemos, que movamos más cosas de sitio, con mayor exactitud, con mayor flexibilidad, con mayor respeto al medio ambiente, y nos faltan profesionales que no estamos consiguiendo atraer. Para afrontar esos retos de la globalización, la digitalización, el respeto al medio ambiente y la flexibilidad y la economía, necesitamos un tejido empresarial de cierta dimensión. España cuenta con el doble de empresas de transporte por carretera que Alemania, y tenemos la mitad de PIB, la mitad de población y casi un tercio del PIB, que no me quiero equivocar. Tenemos un sector excesivamente automatizado. Hay que favorecer la concentración empresarial para que tenga la suficiente dimensión el empresariado para afrontar los retos de la intermodalidad, poder interaccionar con el ferrocarril, con los aviones, con los barcos, implementar medidas de IT, tecnología moderna que permita gestionar mejor las flotas, dar formación a los conductores y preparar las flotas y la renovación de los vehículos para poder afrontar el futuro con garantías. Bastante hace mucha gente con conducir su camión 8 o 10 horas al día, para que encima tenga que estar pensando, no le da tiempo. Es que no puede ser, porque es autoempresario. Te robo un segundo. Se acaba de publicar la ley para impulso de la competitividad en la industria y el comercio. ¿Y el transporte no? ¿El transporte qué es? ¿Industria? ¿No es industria? Porque además se habla de que se permitirá el contrato de relevo a aquellos que hagan esfuerzos. Sí. ¿Qué pasa con nuestros conductores? No hacen esfuerzos, no están fuera de casa. Que se nos meta ahí, y porque eso también puede ser un punto importante para que nuestros profesionales con mucha edad se puedan retirar correctamente. Muchísimas gracias a todos, Ramón, Carlos, Julio, Carmelo. Muchas gracias. Esto da para bastante, pero siempre puede que no hemos empezado. No hemos ni Yo creo que no hemos empezado. Pero estamos ya incluso terminando el año. Muchísimas gracias a ustedes por ver España Tiempos Difíciles, y recuerden que estos días los Reyes, el transporte existe. Y que las uvas no llegan si no va por carretera. Muchas gracias. Muy bien.